con maltratos psicológicos y demás, y uno de esos también esta violencia patrimonial. Sí, se empieza siempre habitualmente por la violencia emocional. A veces se pasa a la física y va acompañada, digamos, de la patrimonial sí, es también. una cadena. Es una cadena. Lamentablemente lo que se genera es un condicionamiento de ese adulto mayor para que haga lo que la otra persona más joven quiere que haga. Puede ser un hijo, como decía el titular, pero puede ser cualquier otra persona que esté alrededor encargada de la supuesta protección o del cuidado de esta persona, y lo que menos termina haciendo es cuidándolo. Lo veíamos antes de la pausa, la violencia en nuestro país contra los adultos mayores aumenta un 20% cada año, y principalmente ese incremento se da en la violencia patrimonial. Sucede muchas veces que los padres o igual las madres ponen a nombre de sus hijos algunos bienes y después no se los quieren devolver. ¿Cómo luchar por eso? Hemos invitado el día de hoy al abogado Boris Molina. Le damos la bienvenida, que también está de vuelta ya este año. Muchas gracias por acompañarnos. Muy feliz año, Fabiola, muy contento de poder estar acá. Bueno, hablábamos anteriormente, se sigue presentando en nuestro país, cada año eso no disminuye, más bien incrementa, y usted como abogado lo sigue viendo todos los días en su trabajo, lastimosamente. Lamentablemente tenemos que verlo. Costa Rica tiene una cultura, digamos, de poco respeto hacia el adulto mayor. Yo creo que por ahí empieza el problema. No hemos comprendido que el adulto mayor es lo más preciado de la sociedad. Los niños y los adultos mayores son lo que más se protege a nivel internacional, y en Costa Rica parece que no hemos comprendido eso, y entonces se sigue generando muchísima violencia de toda naturaleza en contra de los adultos. La violencia patrimonial es, si se quiere, el reflejo de las otras violencias que están alrededor: la violencia física, la violencia psicológica, emocional, etcétera. Sometemos entonces a estos viejitos más bien a una situación de angustia cuando están en los últimos años de su vida, cuando deberían ser los más placenteros. Claro, eso le iba a decir, no solo deben lidiar con las condiciones propias de la edad y las dificultades, ¿verdad?, que obviamente enfrentan, sino también con maltratos psicológicos y demás, y uno de esos también esta violencia patrimonial. Sí, se empieza siempre habitualmente por la violencia emocional. A veces se pasa a la física y va acompañada, digamos, de la patrimonial también. Sí, es una cadena. Es una cadena. Lamentablemente lo que se genera es un condicionamiento de ese adulto mayor para que haga lo que la otra persona más joven quiere que haga. Puede ser un hijo, como decía el titular, pero puede ser cualquier otra persona que esté alrededor encargada de la supuesta protección o del cuidado de esta persona, y lo que menos termina haciendo es cuidándolo, ¿verdad? Sí, y ya vamos a hablar de eso, de las personas que pueden influir en esto. Antes sí me gustaría que defina qué es violencia patrimonial para que las personas sí lo tengan claro. Excelente, eso me parece muy bien. La violencia patrimonial es, digamos, toda acción que se haga en contra de un adulto mayor para limitarle o quitarle su patrimonio. Ese patrimonio puede ser de carácter de bienes inmuebles o también de bienes muebles. Es decir, puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser el televisor, puede ser la ropa de esa persona. Todo es parte de su patrimonio. Y muchas veces, por supuesto, también el dinero, ¿verdad? Los adultos mayores que reciben pensiones o que tienen sus ahorros guardados en certificados a plazo o en cuentas bancarias, igual se las terminan saqueando las personas que pueden estar alrededor, y lo hacen a través de muchos ardides, de muchos engaños, de tramas, de tretas, como queramos decirle, ¿verdad? Pero la cosa es que le terminan despojando de ese patrimonio a esa persona, y por eso se le llama violencia patrimonial, porque es actuar con una violencia sobre el patrimonio de otra persona, en este caso de un adulto mayor. Y esa violencia puede generarla no solamente un hijo, sino también cualquier familiar. Usted me explicaba, incluso desde lugares de cuidado donde están las personas ahí viviendo, ¿verdad?, que no tienen una relación familiar. Exacto, pero lo pueden hacer también. Lo que tenemos que comprender, Fabiola, es que las personas cuando llegan allá a esta edad, les cuesta mucho movilizarse, les cuesta mucho hacer algunas actividades que pueden ser cotidianas para el resto de las personas.
Entonces necesitan de otras personas para que los cuiden, para que les ayuden en esas actividades, etcétera, etcétera. Estas personas algunas veces se creen con el derecho de poder disponer del patrimonio del adulto mayor. Entonces, si saben que tiene dinero, si saben que tiene bienes y todo, empiezan a decirle, mire, como yo lo estoy cuidando, yo necesito que usted me traspase el carro para poder yo disponer de él y no tener que estarle pidiendo la firma. O por si le pasa algo. O por si le pasa algo, yo, por supuesto, soy el que lo voy a cuidar más, etcétera. Entonces, se van, digamos, enredando a estas personas que muchas veces, o por temor o por desconocimiento, terminan firmando, ¿verdad? O hasta los obligan. Hemos conocido casos, Fabiola, en que por la violencia agarran literalmente del pescuezo a un adulto mayor o lo quieran ahorcar o lo obligan con una pistola o la forma que sea a que dé un consentimiento que realmente no esté dando. Entonces, ahí hay lo que se llama un vicio en el consentimiento. O sea, esa persona no está dando voluntariamente el consentimiento para traspasar un bien o para regalarlo, para donarlo. ¿Y cuántas veces por temor no denuncian, verdad? No dan a conocer que Claro. están pasando por este tipo de Mire, violencia. es que, Fabiola, es terrible esto. Conocemos de casos de viejitos que han estado literalmente secuestrados por mucho tiempo. Sí. O sea, no los dejan salir del cuarto, no los dejan salir de la casa o no los dejan salir del hospicio donde están y entonces prácticamente están secuestrados. O sea, ellos no tienen la posibilidad de hacer ninguna denuncia porque no tienen comunicación, digamos, con el mundo externo al que los tienen sometidos. ¿Cuál es la normativa que existe para proteger al adulto mayor en estos casos de violencia? Muy buena pregunta, porque tenemos desde lo más alto, estamos hablando que los derechos de los adultos mayores son derechos humanos, o sea, es la norma de mayor rango. La Corte Interamericana, todo el sistema interamericano de derechos humanos, los derechos humanos a nivel internacional, más allá de nuestro continente, luego la Constitución política, y hay normas específicas, como en el caso de Costa Rica, que tiene una ley especial para protección de los adultos mayores, ¿verdad? Pero el asunto es cómo se come eso, ¿verdad? O sea, y ponerla en práctica cómo también. ellos la ponen en práctica, cómo sus derechos verdaderamente pueden ser defendidos a través de estas normas. Bueno, tiene que ejecutarlos alguien. Si él por sí solo no puede, cualquier persona, eso es muy importante, Fabiola, igual que los niños. Si usted ve que están maltratando a un niño, usted pone la denuncia directamente o en el OIJ o en la Fiscalía o con el PANI, ¿verdad? En el caso de los adultos mayores existe el CONAPAN, que es una institución específica para eso, pero también existen las demás instituciones del Estado y el Poder Judicial, donde se pueden presentar denuncias en favor de adultos mayores que se considere que están siendo agredidos, no solo de manera patrimonial, sino también emocional o física. Eso es importante saberlo, entonces, que no solo un familiar puede hacerlo, sino también alguien que esté alrededor y que esté consciente de la situación. Cualquier persona, incluso aunque sea un desconocido. Si usted está, por ejemplo, en el hospital y usted ve que una persona está acompañando a un adulto mayor y le está pegando en la banca o lo está tratando mal o ahí mismo le está diciendo que le tiene que traspasar los bienes, etcétera, etcétera, usted, aunque no lo conozca, tiene la posibilidad de presentar la denuncia, llamar a una autoridad policial en ese instante y decir, mire, a este señor le están tratando de quitar la casa o el carro o los bienes que tiene, la plata, le están diciendo que firme una autorización para ir a retirar una plata al banco, etcétera. El tema de las pensiones suele ser muy atractivo para las personas que quieren apropiarse del patrimonio de los adultos mayores. ¿Cuál es el papel del CONAPAN en todo esto? Sabemos que existe la línea dorada, ¿verdad? De atención directa, por supuesto, a las personas, pero ¿cuál es su papel en esto? Bueno, el CONAPAN es, digamos, el órgano homólogo, por decirlo así, del PANI para los niños. Entonces, lo que el PANI hace con los niños, que es un deber de protección absoluto, así lo tiene el CONAPAN. O sea, ellos tienen que velar por la protección de los derechos de los adultos mayores y entonces no solo tienen el deber de auxilio, por ejemplo, cuando hay un adulto mayor en peligro, sino que también de la colaboración, por ejemplo, en aspectos legales, para presentar denuncias, para poder lograr que les den, que retorne el patrimonio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, y también valorar que sean trámites que se hagan con tiempo y con precisión. A veces hemos visto cómo algunas instituciones se denuncian y demás, y pues no avanza, ¿verdad? Y también el tema de adultos mayores, ellos son una población sumamente vulnerable que necesita la ayuda ya. Tiene que adaptarse el CONAPAN a las circunstancias del adulto mayor, no a la inversa. O sea, no podemos exigirle, por ejemplo, a un adulto mayor que tenga una firma digital. O sea, puede que la tenga y puede que la pueda usar, pero no necesariamente podemos obligarlo a que lo haga. No podemos obligarlo a que conozca un montón de cosas que, digamos, él no está habitualizado. A decirle, mire,
usted puede hacer el trámite virtual de tal cosa. No, posiblemente no sepa ni usar una computadora, un teléfono inteligente, etcétera. Entonces, el CONAPAN y cualquier institución del Estado debe adaptarse a esa vulnerabilidad que tiene el adulto mayor. Ahora, estábamos hablando también antes de la entrevista, ¿cuántas personas quisieran anular o echar para atrás, verdad, algún documento firmado de más que se hizo sin el consentimiento, sino más que obligado? Esa es una excelente pregunta, Fabiola. Yo tengo que piropearla porque usted es una persona que de verdad me encanta, que se prepara muy bien para las entrevistas y le gusta investigar. Y esa pregunta surge justamente de una investigación o de una acuciosidad suya sobre el tema, que es muy importante, porque las personas piensan que ya cuando les quitaron todo ya no pueden hacer nada. Y claro que sí, como decía ahora, hay un vicio en el consentimiento, es decir, el consentimiento que da el adulto realmente no es válido, porque la persona está bajo amenaza, está siendo engañado, está dando la razón en algo que no tiene que darla, porque en el fuero interno no quiere hacerlo. Entonces, como fue engañado, como fue producto de un ardid, se puede anular perfectamente ese traspaso, esa donación o cualquier cosa que se haya hecho para despojar del patrimonio al adulto mayor. Es decir, se presenta la denuncia ante la autoridad judicial. En este caso podríamos estar en presencia de varios delitos, ¿verdad? Puede estar el delito de estelionato, puede estar el delito de robo, puede estar el delito de estafa, etcétera, etcétera. Cualquier delito que esté relacionado con el despojo de ese patrimonio, entonces se denuncia y el juez penal, ¿qué es lo que hace? Retorna la situación a como estaba antes de que se configurara el delito. Es decir, le puede devolver la propiedad al adulto para que él disponga como realmente quiera. Bueno, me imagino también que es todo un conflicto, porque en ese proceso, supongo, usted es el que sabe, deben convocar también a la otra persona, a la contraparte, a la cual recibió, y es muy probable que esa persona diga, no, esto fue en su sano juicio y demás, y más bien quiera hacerlo ver al otro, ¿verdad?, al adulto mayor, como el que cometió el error. Claro, pero la carga de la prueba, muy buena pregunta también, la carga de la prueba la tiene esa persona, o sea, esa persona sería la que tendría que demostrar que efectivamente ese adulto mayor estaba en condiciones perfectas para poder hacerlo. Pero por decirte algo, si resulta que ya tenemos un dictamen médico que dice que desde el 2021 Boris Molina está en condiciones limitadas de poder dar consentimiento para cualquier cosa, porque tiene, por ejemplo, una esquizofrenia severa, por decirlo de alguna forma, y no va a venir Fabiola a decir en el 2024 que el consentimiento fue válido, porque no, ya existía una prueba desde antes de que esa persona no estaba en condiciones para hacerlo. Podría ser también la prueba testimonial, etcétera, pero tiene que demostrar la persona que alega que sí estaba bien. Esa es la que tiene que demostrar verdaderamente. El viejito, por decirlo de alguna forma, basta con que él diga que definitivamente no dio el consentimiento, ¿verdad? Bueno, no basta, también el juez tiene que convencerse de que efectivamente, exacto, que esa persona no estaba, digamos, en condiciones, porque puede ser que estuviera bien mentalmente, pero si tiene una pistola en la cabeza, ya, obviamente no está dando el consentimiento, fue obligado a hacerlo, fue bajo amenaza, ¿verdad? Entonces, él tendrá que demostrar que efectivamente fue así, o decir, mire, a mí me tuvieron encerrado durante 6 meses, ¿cómo lo pruebo? Y nadie lo vio en 6 meses. Sabían que estaba metido en la casa, pero que el hijo, el primo, el hermano o quien fuera no lo dejaba salir, ¿verdad? Muchísimas gracias al abogado Boris Molina, y sabemos que esta información fue de suma importancia para muchas personas. Siempre a la orden. Gracias. Vamos a seguir con más 9:51.